Muchas veces, la inclusión educativa se mueve más por intuición que por otra cosa. Pero, ¿y si pudiéramos cambiar eso? Lo que vamos a ver aquí es precisamente una propuesta para pasar de las buenas intenciones a los datos puros y duros y así diagnosticar con precisión dónde y por qué fallan nuestras estrategias. Vamos a empezar con una pregunta que seguramente resuena en la cabeza de muchos líderes educativos. Con todos los recursos y la buena voluntad que se invierte, ¿por qué esas brechas de inclusión siguen ahí, tan persistentes, sin cerrarse? Para entender de verdad el problema, lo primero es romper con una idea muy extendida. La inclusión no es un concepto monolítico, no es una talla única para todos. En realidad, como vamos a ver ahora, estamos hablando de, como mínimo, dos realidades que funcionan en paralelo. Fijaos, la realidad de la inclusión cambia de forma radical según el código postal. En las zonas rurales, el desafío es sobre todo estructural. Hablamos de falta de infraestructuras, de conectividad, de formación específica para el profesorado. Pero en las ciudades la historia cambia por completo. Aquí sí hay más recursos, pero te encuentras con otros retos. La masificación en las aulas, la enorme diversidad cultural y migratoria, es otro partido, totalmente distinto. Entonces, ¿qué nos dice esto? Pues de entrada, que cualquier política de inclusión de talla única va a fracasar, sí o sí. Y fijaos bien en esta tabla, porque aquí está la clave. Los principios son los mismos sobre el papel: acceso equitativo, aprendizaje relevante, pero su aplicación práctica es radicalmente diferente. No tiene nada que ver superar barreras geográficas en un pueblo que adaptar la infraestructura de un macrocolegio en la ciudad. Vale, si las estrategias de siempre no están funcionando, es porque probablemente estamos diagnosticando a ciegas. Lo que hace falta es una herramienta que nos permita ver el panorama completo, que nos ayude a pasar de la simple suposición a la evidencia real. Y aquí es donde entra en juego el análisis multivariado. Ojo, que no es solo un palabra técnico, pensad en ello como una herramienta estratégica. En lugar de mirar factores aislados, como si fueran piezas sueltas, nos permite ver cómo encajan todas a la vez, cómo interactúan entre sí. Y esto es crucial, porque así es como identificamos las verdaderas palancas de cambio, esas que, si las movemos, provocan el mayor impacto. Es la diferencia entre gastar recursos y saber invertirlos de verdad. Y para llegar a estos resultados, el proceso fue muy riguroso, como tiene que ser. Para empezar, se tomó una muestra muy potente, casi 1000 personas entre estudiantes y docentes de ambos contextos. Después se recogieron los datos, pero no de cualquier manera, sino con instrumentos validados científicamente. Y finalmente se aplicó un análisis estadístico avanzado para identificar las diferencias reales y sobre todo para predecir qué factores son los que de verdad explican esas diferencias. Vale, y después de toda esta metodología, vamos a lo que de verdad importa. ¿Qué nos dicen los datos? ¿Qué hemos descubierto? Vamos a ver unos números que os aseguro cuentan una historia muy, muy clara. Y lo primero que salta a la vista es esto: las brechas son enormes, significativas y medibles en prácticamente todos los ámbitos. Da igual dónde miremos, las estrategias que usan los profes, la percepción de liderazgo, el apoyo académico que el alumnado siente que recibe, las diferencias entre el mundo rural y el urbano no son una anécdota, son estadísticamente irrefutables. Y este gráfico lo deja clarísimo, visualiza una de las brechas más críticas, la que tiene que ver con las estrategias pedagógicas dentro del aula. La diferencia en cómo el profesorado aplica prácticas inclusivas es abismal. Y esto, claro, es fundamental, porque impacta directamente en la experiencia diaria de cada estudiante. Pero atentos, porque ahora viene quizá el dato más potente de todos. El modelo tiene una precisión del 81,3%. ¿Qué significa esto? Pues que solo analizando las variables de inclusión, el modelo es capaz de adivinar si un centro educativo es urbano o rural con más de un 80% de acierto. La conclusión es brutal. Las diferencias no son casuales, son sistémicas. Entonces, ¿dónde hay que poner el foco? Pues mirad, de todas las variables que se analizaron, son estas tres las que de verdad marcan la diferencia. Las estrategias que usan los docentes, el apoyo que los alumnos sienten que reciben y su propia participación activa. Esto es oro puro para un líder educativo. Se acabó eso de disparar a todo lo que se mueve. Ya sabemos exactamente dónde hay que apuntar para ser efectivos. Claro que los datos por sí solos no sirven de mucho. Son solo números en una pantalla si no los convertimos en acción. Así que vamos a ver cómo podemos traducir todo esto en una hoja de ruta que sea práctica y sobre todo adaptada a cada realidad. En el contexto rural, la estrategia es muy clara. Hay que fortalecer al profesorado. Es la pieza clave. Y eso significa, pues, formación que de verdad esté adaptada a su realidad, no genérica. Significa darles apoyo técnico para suplir las carencias estructurales. Y algo fundamental, crear redes profesionales para que no se sientan aislados. En resumen, la estrategia aquí es invertir en las personas. En el entorno urbano, en cambio, el enfoque es otro.
El gran reto aquí es gestionar la complejidad. Se trata de adaptar los currículos a una diversidad cultural y migratoria que es enorme, usar los mayores recursos para crear programas de apoyo muy específicos y, sobre todo, fomentar la colaboración entre docentes para que en esas aulas masificadas ningún estudiante se quede atrás. Aquí la estrategia es optimizar el sistema. Y todo esto que hemos visto nos lleva a una conclusión final, a la idea clave que cualquier líder educativo debería tener grabada a fuego. Y es esta. La inclusión efectiva no va de aplicar una política de copia y pega. Es un proceso dinámico, un ser vivo que exige una adaptación constante al contexto. No se trata solo de tener buena voluntad, se trata de tomar decisiones estratégicas que se alimentan de datos, de inteligencia y de una enorme flexibilidad. Al final, lo que nos ofrecen los datos es un camino claro, una hoja de ruta, y nos dejan sobre la mesa una pregunta final, una pregunta que todo líder debería hacerse. ¿La estrategia de inclusión que estamos siguiendo está de verdad construida sobre evidencia sólida o se sostiene, quizá, solo sobre buenas intenciones?